¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la unidad número 3 de nuestro curso de bioelectrónica y electrónica. En esta unidad vamos a analizar dos componentes muy importantes que los vamos a denominar componentes pasivos, que son el inductor y el capacitor. El inductor a veces lo conocemos como bobina y a los capacitores también los conocemos como condensadores. Vamos a definir, llamaremos componentes pasivos a todos aquellos componentes eléctricos que no generan señales, sino que las reciben y las pueden o no alterar. Entre los componentes pasivos más comunes tenemos los diversos tipos de resistores. Por ejemplo, las resistencias que vimos en los capítulos anteriores, las NTC o PTC, que son las dos resistencias dependientes de la temperatura. NTC es la resistencia de coeficiente de temperatura negativo, es aquella que cuando aumenta la temperatura disminuye la resistencia, o las PTC, que son exactamente lo contrario, cuando aumenta la temperatura aumenta la resistividad, o las LDR, resistencias dependientes de la luz, que cuando aumenta la iluminación disminuyen su resistencia, o el potenciómetro que vimos anteriormente, o el reóstato como una resistencia variable. Pero hay otros componentes pasivos que van a alterar las características de una señal e incluso van a almacenar energía. Es decir, los componentes pasivos estos no se comportan como las resistencias, sino que alteran las características de la señal y van a permitir almacenar energía. Por eso lo denominamos componentes de almacenamiento de energía. Hay dos componentes fundamentales que tienen estas características: el capacitor, que también le decimos condensador, y el inductor, que también le decimos bobina. Acá tenemos un capacitor y acá tenemos un inductor o bobina. También le vamos a decir solenoide en algunos casos, pero el término general y más genérico es inductor. Vamos a comenzar viendo el inductor. El inductor tiene algunas características principales que vamos a mencionar ahora. Las características magnéticas. Aquí lo tenemos a Ampère. Ampère desarrolló la ley que lleva su nombre, ley de Ampère, y lo que dice es que la característica magnética de el inductor es que se comportará como un imán y dará origen al solenoide o al electroimán. Acá lo tenemos a Michael Faraday, quien desarrolló la ley de Faraday, y dice que un inductor se comportará como un transductor de fuerza magnética y va a dar origen al motor eléctrico. También, bajo determinadas condiciones, va a generar una fuerza electromotriz, una tensión, y dará origen al generador eléctrico. Acá lo tenemos a Lenz, quien desarrolló la ley de Lenz, y dice que un inductor se autoinduce una fuerza electromotriz opuesta a la causa que la provoca, y es lo que se denomina el principio de autoinducción, que da origen, entre otras cosas, al autotransformador. Ørsted
Estas leyes parten de experimentos que realizó un físico llamado Christian Ørsted. Vamos a ver ahora una serie de videos sobre los experimentos de ambos físicos que dieron origen a las bases de la electricidad y el electromagnetismo, así como experimentos que los demuestran. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas producen fuerzas magnéticas y que esas fuerzas hacen que los imanes apunten siempre en dirección perpendicular a la dirección de la corriente. Esto era un gran descubrimiento científico, pero hasta que Ampère desarrolló las consecuencias del experimento de Ørsted, no fue más que una simple pieza de un complicado rompecabezas. Aquí vemos un experimento relacionado con los experimentos de Ørsted. Vemos que tenemos un conductor alimentado por una fuente de alimentación y abajo un imán. Al prenderse la fuente, el imán cambia su posición. Ahora estamos cambiando de posición el imán y vemos la influencia que tiene el conductor alimentado con una corriente y que está haciendo mover este conductor de imán. Es decir, se verifica el experimento de Ørsted que al circular una corriente va a generar un campo magnético. Por ello, esta aguja es modificada. Acá se apaga la fuente y se ve como la aguja queda orientada en un sentido determinado. Al prenderla, cambia la orientación. ¿Qué significa? Que circula un campo magnético como el que está señalándose allí, que es perpendicular al sentido del movimiento de la corriente. Esa línea de fuerza de campo magnético es la que influye en el movimiento de la aguja. El sentido de circulación es el sentido que está pasando allí. Si va de positivo a negativo, va a circular un campo magnético en el sentido de las agujas del reloj o el sentido horario. En este otro experimento, en donde tenemos un conductor de forma vertical, vemos cómo esta aguja está recorriendo alrededor del campo magnético y vemos cómo la aguja cambia de sentido. Esto implica que las líneas de campo magnético efectivamente son circulares y perpendiculares al sentido de circulación del campo magnético, de la corriente eléctrica, tal como está señalado en este momento. Ahora se está invirtiendo el sentido de los cables, por lo tanto se va a invertir el sentido de la corriente. Al invertirse el sentido de la corriente, el campo magnético generado será inverso, tal como podemos ver acá. Acá el campo magnético es en el sentido inverso, por eso se da vuelta la aguja en el sentido inverso y vemos que efectivamente el campo es perpendicular, circular, pero en este caso las líneas de campo eléctrico circulan al revés que en el experimento anterior. Vamos a ver ahora la presentación sobre los experimentos que hizo Ampère en base a los experimentos de Ørsted, relacionando la corriente con los campos magnéticos que circulan circularmente y perpendicularmente a él. Pero actualmente a Ampère se le recuerda más por sus trabajos sobre electricidad y magnetismo.
Y dichos trabajos comenzaron por el hecho de que la corriente eléctrica que circula a través de un hilo metálico rectilíneo y largo produce un campo magnético que gira alrededor del alambre. Pero, ¿cómo varía la intensidad del campo con la distancia al alambre? Si pudiera existir un pequeño segmento de corriente eléctrica, produciría un campo magnético proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. La dirección del campo está relacionada con la dirección de la corriente por la regla de la mano derecha o regla del producto vectorial. Y el campo será mayor cuando el segmento de corriente y el vector distancia sean perpendiculares. Pero las corrientes eléctricas nunca pueden existir en pequeños segmentos. Así que hay que buscar un campo magnético real sumando o integrando las contribuciones debidas a cada segmento de la corriente que circule. El campo debido a una corriente que circula por un hilo rectilíneo suficientemente largo es siempre perpendicular al hilo y disminuye inversamente con la primera potencia de la distancia al hilo. El resultado neto es un campo que se mueve en circunferencias. Las líneas de fuerza son circunferencias concéntricas con el hilo y el campo es constante a lo largo de cada circunferencia. Por otra parte, si el alambre se curva formando un lazo, la corriente que circula por él produce lo que se conoce como campo de un dipolo. Una bobina en forma de hélice o solenoide es como una pila de lazos de corriente y crea un campo muy parecido al de un imán en forma de barra. Si el solenoide se curva de modo que su eje forme una circunferencia, la especie de rosquilla que se forma recibe el nombre de toroide. El campo magnético de un toroide está contenido totalmente en el interior de la bobina. No hay en absoluto líneas de campo en el exterior. Ampère no se quedó tranquilo simplemente sabiendo que se había verificado que se producen líneas de campo magnético alrededor de un conductor energizado con una corriente, sino que se preguntó qué pasaría si este campo magnético está cerca de otro conductor. Eso nos va a llevar al siguiente video de la ley de Ampère. Por ejemplo, Ampère formuló la siguiente pregunta. Si un hilo conductor de una corriente ejerce una fuerza sobre un imán, ¿ejercería también una fuerza sobre otro hilo conductor? Para responder a la pregunta, consideren los hechos. Una corriente circulando produce un campo magnético. Y un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento. Por consiguiente, como una corriente eléctrica no es otra cosa que cargas eléctricas en movimiento, entonces se sigue que las corrientes eléctricas en circulación ejercen fuerzas magnéticas unas sobre otras. Las corrientes que circulan en la misma dirección se atraen entre sí. Y las que circulan en dirección opuesta se repelen. En realidad, la unidad de la corriente eléctrica se define en términos de la fuerza entre dos conductores. Quizá por eso se llama amperio y para cortar se escribe a veces amp. Pero Monsieur Ampère hizo incluso algo más práctico y desde luego mucho más profundo que prestar su nombre a una unidad de corriente eléctrica. Ampère creó la electrodinámica, la teoría de que el magnetismo es electricidad en movimiento. Era una teoría muy prometedora que, entre otras cosas, podía explicar los campos magnéticos de los alambres rectilíneos, de los lazos e incluso de los toroides. Pero, ¿qué pasa con el campo de una barra mantada?
También en esto, Ampère pensó con razón que debía haber corrientes dentro del propio imán. Y se imaginó que cada átomo de un material magnético debe de tener una carga eléctrica circulando que produce un campo magnético. Y de hecho, la Tierra en rotación tiene cargas eléctricas circulando en su mismo centro que crean el campo magnético que atrae la aguja de la brújula. Por tanto, la fuerza que hace que la brújula apunte siempre al norte es la misma que la fuerza que hay entre dos hilos conductores. Bien, a partir de lo que hemos visto, en donde se ha relacionado la intensidad de corriente que circula por un conductor con el campo magnético que se produce perpendicularmente en una espira circular alrededor de él, vamos a ver cuál sería el enunciado de la ley de Ampère. La circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de un factor que se denomina μ0, que es la permeabilidad magnética, multiplicado por la intensidad neta que atraviesa el área limitada por la trayectoria. Para un arrollamiento del tipo solenoide, es decir, lo que llamamos comúnmente una bobina, la ley de Ampère se va a expresar de otra forma. Acá tenemos una bobina, ya no es simplemente un conductor rectilíneo, sino tiene una forma determinada. En ese caso, la bobina va a tener la siguiente ecuación. El campo magnético va a ser el producto, efectivamente, de la permeabilidad magnética multiplicada por la corriente que circula y dividido por 2pi y multiplicado ya no por la distancia al cuadrado, sino por el área efectiva que tiene la bobina elevada al cuadrado. En el otro caso que hemos visto, el tipo toroide, la ley de Ampère va a quedar de otra forma, pero respetando el concepto principal, es decir, la multiplicación de la permeabilidad magnética multiplicado por la corriente. En este caso, el campo magnético producido va a ser igual a μ0, es decir, la permeabilidad magnética, por la corriente y multiplicado por el número de vueltas que tenemos de arrollamiento en el conductor y dividido la longitud total del conductor. Ahora vamos a analizar la principal aplicación de la ley de Faraday, que es justamente el solenoide. Vemos que el solenoide tiene líneas de campo que van a salir hacia el exterior del solenoide, pero vamos a notar que la mayor concentración de líneas de campo están justamente en la dirección del eje del solenoide, es decir, en la dirección, en este caso, transversal. Vamos a ver que la máxima intensidad de campo se va a dar en los extremos del solenoide. Para ver esto, primero vamos a ver un video en el cual muestra la composición de las corrientes y los campos magnéticos, y luego vamos a ver un experimento concreto en donde va a mostrar mediante una aguja imantada cómo las líneas de campo se producen en estos sentidos, es decir, que salen de la bobina y vuelven hacia ella los campos magnéticos, y también que acá tenemos la máxima intensidad en un sentido y acá tenemos la máxima intensidad en el otro sentido. Y luego vamos a ver aplicaciones de solenoide en donde justamente en un solenoide vamos a poner
un elemento de tipo ferromagnético y vamos a ver cómo el solenoide atrae a ese elemento ferromagnético, funcionando efectivamente como un electroimán. Ahora, ¿ya? Venga, pues entonces la demostración de las líneas de campo magnético creado por un solenoide, en este caso no es un solenoide infinito, pero las líneas tienen la misma forma que tenían en el imán permanente que se ha visto en el anterior vídeo. En el exterior, en todo momento, la brújula es tangente a las líneas de campo magnético creado por el solenoide, y aquí se observan que entran por el extremo de abajo, entran hacia el interior del solenoide y por el exterior vuelven a hacer en la misma forma que su simétrica. Si ahora yo invierto la corriente, observo que el campo magnético ha cambiado de sentido. Las direcciones seguirían iguales y el sentido es el opuesto. Ahora, para ver cómo es la dirección de las líneas, vuelvo a conectar la fuente y espolvoreo limaduras de hierro alrededor del solenoide. Se observa ya las formas del campo magnético. Que son similares a las del imán permanente. Acá tenemos un electroimán y vamos a ver cómo al aplicar corriente va a absorber el elemento metálico que tenemos en la punta. Aquí aplicamos corriente y ahí vemos cómo automáticamente el solenoide con su campo magnético atrajo totalmente a el elemento metálico. So you see there's a current now, current flowing through this solenoid. So now it magnetized already. Now I'm going to take the ruler out. I'm going to take it out. The ruler, I can't find it. Yeah. So now the ruler, I check the paper clip. Because it's magnetized. See? Okay. Aquí tenemos un solenoide comercial. Vemos cómo al aplicar corriente produce el efecto de electroimán. Y al soltar la corriente se suelta también el elemento metálico. Vamos a ver ahora cómo hacer un electroimán. Tenemos una pila, un clavo y un pedazo de conductor aislado, obviamente, para que no genere cortocircuito. Alrededor del clavo, que va a actuar como un material magnético con mayor permeabilidad magnética que el aire, hacemos un arrollamiento y nos queda una bobina. Esa bobina ya constituye un electroimán. Lo único que necesitamos es, con una batería,
aplicarle corriente y ya tenemos un electroimán donde podemos ver claramente cómo el efecto del electroimán se magnifica a través del material paramagnético y permite en la máxima dirección de las líneas de campo magnético tener una atracción hacia un material tipo metálico. Bien, ahora vamos a ver la ley del inglés Michael Faraday, Ampère era francés, en la cual se ve cómo a través de un conductor que se está moviendo dentro de un campo magnético se puede producir una corriente, o bien también se va a producir cuando se mueva el campo magnético, ya sea por un movimiento físico o por que ese campo magnético sea intrínsecamente variable. Electricidad. Como fuerza de la naturaleza tan inquietante como misteriosa, permanece inexplorada por mucho tiempo. Recién a partir del siglo XVII los científicos empiezan a indagar sistemáticamente esta manifestación de la naturaleza, con la remota posibilidad de darle una utilidad práctica. Finalmente uno de ellos logra el objetivo, Michael Faraday. En 1821 el inglés construye el primer prototipo de un motor eléctrico y 10 años más tarde el del primer generador. En el año 1600, el médico y físico inglés William Gilbert publica su obra The Magnet. Con piedra imán y una aguja él demuestra el efecto del magnetismo. Gilbert también es el primero en diferenciar entre fenómenos eléctricos y magnéticos. En 1767 el inglés Joseph Priestley construye una máquina electrificadora en la cual se producen chispas eléctricas por medio de fricción. Priestley presiente la importancia de la misteriosa fuerza. La electricidad, escribe, permite tener las mayores esperanzas de nuevos descubrimientos. Sin embargo, también se descubre cómo hacer dinero con sensacionalismo y demostraciones espeluznantes. Electrificadores ambulantes muestran los efectos milagrosos de la corriente eléctrica. Chisporroteos misteriosos, relámpagos brillantes y como culminación la punta de una daga prendiéndole fuego a alcohol etílico. De tales espectáculos toma distancia la investigación de la época. A ella le interesa más la causa que el espectacular efecto. En 1789 el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bolonia realiza experimentos con patas de ranas. Cuando toca las fibras nerviosas de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos se contraen bruscamente. Galvani está convencido de haberle arrancado su electricidad animal a las patas de rana. Sin embargo, se equivoca, pues poco después Alessandro Volta logra demostrar, prescindiendo de todo experimento con animales, que dos metales diferentes son suficientes para lograr un efecto eléctrico, y que éste se puede intensificar considerablemente poniendo ácido entre las placas metálicas. Sobre esta base el físico italiano desarrolla la batería eléctrica. La pila voltaica por primera vez hace circular una corriente eléctrica en forma continua, un paso decisivo para la posterior exploración de la electricidad. El inglés Humphrey Davy se dedica a separar sustancias por medio de corriente eléctrica, la electrólisis. En la Royal Institution, en Londres, él demuestra cómo con la pila voltaica se puede separar agua en oxígeno e hidrógeno.
Un joven asistente a las clases del famoso químico sigue sus explicaciones con gran interés, Michael Faraday. El aprendiz de encuadernador toma apuntes prolijamente, completando sus notas con pequeños dibujos. Algunos meses más tarde, Faraday envía una edición encuadernada de sus apuntes al célebre Sir Davy, pidiéndole un puesto como ayudante de laboratorio. Davy está impresionado y efectivamente le da trabajo al joven de 21 años. Es el comienzo de una deslumbrante carrera. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Newington. Es el tercer hijo de un herrero de pueblo. 5 años más tarde, la familia Faraday se traslada a Londres, pero el padre se enferma, la familia queda en la pobreza. El pequeño Michael no aprende mucho más que a leer y escribir en la escuela. Luego tiene que ayudar a mantener a la familia como mandadero. A los 13 años comienza como aprendiz en el taller de un encuadernador. Allí el muchacho, ávido de saber, tiene acceso a libros. Descubre un tomo de enciclopedia británica con artículos sobre electricidad. Fascinado, Faraday comienza a reproducir aparatos y baterías. Se ha despertado su pasión por investigar. En su primer año como empleado de Davy, Faraday lo acompaña como secretario y sirviente en un gran viaje por Europa. El itinerario los lleva a París, Florencia, Roma y Nápoles. Faraday conoce a lo más destacado de la ciencia europea. En los años posteriores, Faraday asciende a asistente científico en la Royal Institution. Comienza él mismo a dictar conferencias. Al igual que muchos científicos de su época, también él está fascinado por un experimento del físico Hans Christian Ørsted. En 1819, el dinamarqués había logrado desviar una aguja de brújula mediante corriente eléctrica, una primera demostración de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Faraday repite los experimentos de Ørsted, pero luego modifica la disposición de los elementos del ensayo. Cuelga un alambre móvil sobre una barra magnética. Al conectar una fuente de energía eléctrica, la corriente circula a través del alambre. A continuación, este comienza a girar continuamente alrededor del imán. Con corriente eléctrica, Faraday ha provocado un efecto magnético. Ha hecho rotar el alambre. Con este ensayo ha encontrado el principio del motor eléctrico, un gran descubrimiento. No obstante, Faraday no se da por satisfecho. ¿El efecto también se puede invertir obteniendo corriente eléctrica a partir de magnetismo? Conecta una pila voltaica con los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos a un aparato de medición de carga, un galvanómetro. Cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro. En la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del imán del galvanómetro oscila brevemente. Pero luego, a pesar de que la corriente aún sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja. Cuando Faraday interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Michael Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica. Pero ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? ¿Por qué solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar? Al esparcir limadura de hierro sobre un imán, observa que la misma forma un dibujo regular. El dibujo presenta líneas a lo largo de las cuales se orientan las limaduras.
Faraday las llama líneas de fuerza y constata que rodean todo el espacio en torno a un imán. Más adelante, Faraday creará para ello el concepto de campo magnético vigente desde entonces. Faraday llega a la conclusión de que una corriente eléctrica solo puede ser transferida a un alambre cuando lo cortan las líneas de fuerza magnética. Cuando comienza a circular la corriente a través de la primera bobina, se forman pues las líneas de fuerza cortando la segunda bobina. De ese modo generan una breve descarga de electricidad. Ni bien la corriente se ha establecido plenamente en la primera bobina, las líneas de fuerza permanecen inalteradas, la corriente en la segunda bobina desaparece. Cuando se interrumpe el circuito eléctrico, las líneas de fuerza se desvanecen volviendo a atravesar la segunda bobina, pero ahora en sentido opuesto. Se produce una breve descarga eléctrica inversa. Ahora Faraday está seguro. Las líneas de fuerza que atraviesan un conductor eléctrico provocan allí una descarga eléctrica única. Le llaman inducción electromagnética a este efecto. Pero ¿cómo, se pregunta Faraday, se podría hacer que la inducción actúe en forma continua, no solo en una única y breve descarga? Una idea simple pero genial trae la solución en 1831. Faraday monta un disco de cobre de manera tal que una parte del mismo se encuentra entre los polos de un imán en forma de herradura. Luego hace rotar el disco de cobre. El mismo se mueve como un conductor eléctrico entre los polos y con ello atraviesa permanentemente las líneas de fuerza. De ese modo hace circular una corriente continua en la placa de cobre. Con ello, Faraday había creado el primer generador, probablemente el invento individual más significativo de toda la electrotécnica. Sus experimentos de inducción electromagnética, realizados en su laboratorio en la Royal Institution, se difunden con extrema rapidez. El ex ayudante de laboratorio se convierte en investigador mundialmente famoso. En 1833 es nombrado profesor de química en la Royal Institution. Pero a pesar de sus éxitos en el campo de la electricidad, Faraday se siente, en primera instancia, un filósofo natural. El multifacético investigador estudia la influencia de la luz sobre el crecimiento de las plantas, analiza los meteoritos y la luz polar. Su campo específico sigue siendo la química. Faraday descubre el benceno y licúa gases como cloro y amoníaco. Uno de sus descubrimientos sigue asociado a su nombre hasta la actualidad. En 1836, Faraday observa que en una jaula metálica la corriente eléctrica es desviada únicamente por la superficie. En cambio, en el interior de la jaula la intensidad del campo eléctrico es igual a cero. Una conclusión que hasta hoy tranquiliza a todos aquellos conductores de automóviles que ingresan a una tormenta, pues dado que un auto actúa como una jaula de Faraday, las personas en el interior del vehículo están a resguardo de los rayos. Pero el invento más importante de Faraday sigue siendo el del generador de corriente. En lugar de las baterías caras y poco rendidoras, el generador de Faraday abre perspectivas para una provisión barata de energía eléctrica a gran escala. Hasta hoy, toda forma de obtención de corriente eléctrica con un generador está basada sobre el principio de la inducción electromagnética reconocido por Faraday. En una planta hidroeléctrica, por ejemplo, el agua impulsa una turbina que a su vez pone en movimiento una bobina generando corriente eléctrica. Es notable y fuera de lo común que Michael Faraday haya logrado todos sus descubrimientos a partir de una gran capacidad de comprensión de los fenómenos naturales, de agudeza en la observación y creatividad en la experimentación. Faraday ha realizado varias decenas de miles de experimentos y aún así no ha publicado ninguna fórmula. De eso se hace cargo el físico escocés James Clerk Maxwell. Él traduce en fórmulas matemáticas los conocimientos obtenidos experimentalmente por Faraday en 60 años de trabajo. Esas ecuaciones y los descubrimientos de Faraday son considerados hasta hoy la culminación de la investigación física del siglo XIX. Michael Faraday muere el 25 de agosto de 1867 a la edad de 75 años en su casa de Londres.
se destacó frente a todos los demás investigadores por su habilidad de trasladar los resultados de experimentos fundamentales en aplicaciones prácticas. Hasta hoy sigue en funcionamiento un faro diseñado por Faraday, construido como prototipo y finalmente levantado en la costa este de Inglaterra. Él mismo recuerda a un hombre que durante toda su vida aunó genialidad práctica con una infatigable vocación por el saber. Hemos terminado de ver este muy interesante video sobre los experimentos iniciales de Michael Faraday, en donde básicamente usó lo que después vamos a conocer como un transformador. Lo que vamos a ver ahora es específicamente los experimentos que lo llevaron a pronunciar la ley de inducción de Faraday, que dice básicamente que si un conductor está inmerso en un campo magnético de tipo variable, ya sea porque el conductor está variando o porque el campo magnético se está moviendo o porque el campo magnético es de naturaleza variable, entonces se va a inducir en ese conductor una corriente según el tipo de movimiento que esté teniendo el campo magnético. ¿Cómo funciona realmente la inducción electromagnética? En otras palabras, ¿cómo puede un campo magnético producir una corriente eléctrica en un circuito? Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de la carga, en este caso negativa. Por ejemplo, las cargas pueden ser electrones en un trozo de alambre. El simple movimiento de un alambre a través de un campo magnético hace que una corriente trate de originarse en él. Pero el campo de una barra imantada puede ser perpendicular en cada punto a una espira circular de alambre. De manera que al mover la espira se crea una fuerza que produce una corriente a lo largo de la espira. La corriente circula en un sentido si la espira se mueve hacia arriba y en otro si la espira se mueve hacia abajo. Por supuesto, también circula corriente si la espira permanece quieta y el imán se mueve. En un sentido, si el imán se mueve hacia abajo, y en el otro, si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que modificara el campo magnético a través de un circuito produciría una corriente. Por ejemplo, podía inducir una corriente moviendo una barra imantada respecto a una bobina. Y cuando Faraday conectaba una bobina a una batería, el aumento repentino del campo magnético inducía una oleada de corriente en otra bobina. Vemos justamente en esta imagen un generador eléctrico en donde tenemos un conductor que se está desplazando, está girando en un campo magnético fijo, y es así como está produciendo una corriente de tipo. Bien, acá tenemos una aplicación que es la de un motor eléctrico, el otro gran invento de Michael Faraday. Para eso vamos a usar una serie de materiales y herramientas. En primer lugar, vamos a usar dos clips que van a funcionar como soporte y como terminales. Un imán, vamos a usar alambre conductor barnizado para generar nuestra bobina. Esa bobina le vamos a pelar las puntas, sacar el barniz para que haga contacto justamente sobre los clips. A los clips los alimentamos con tensión continua y eso genera un pequeño motor en miniatura que está girando en este momento. ¿Cómo funciona eso? Bien, cuando nosotros alimentamos los clips,
estamos haciendo circular corriente. Esa corriente va a producir un campo magnético. Ese campo magnético está dentro de otro campo magnético. Esa interacción entre campos en que uno hace fuerza para un lado y el otro hace fuerza para el otro, lo que va a hacer es provocar el movimiento de esta espira, que es básicamente el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. De esta forma concluimos esta serie de videos que nos permitieron conocer a los inventores y los descubridores de las dos leyes más importantes del electromagnetismo, a pesar de que las leyes formalmente fueron enunciadas por Maxwell, pero para las aplicaciones más simples, la ley de Faraday y la ley de Ampère, generando elementos, máquinas como el motor eléctrico y el generador eléctrico, y también el solenoide que deriva en el electroimán, nos va a permitir trabajar con estos elementos, que es fundamentalmente el inductor, para los temas que vamos a ver próximamente.